La violencia contra la mujer no se combate con discursos, se combate con coherencia y con mucha valentía. Luisa, yo te pregunto, ¿y tú de verdad crees que puedas mirarme en la cara después de tanta falsedad? Escándalo en Ecuador. Atención, Soledad Padilla atacó y habló contra Luisa González. No se guardó nada y señaló directamente a la candidata presidencial. Afirmó que Luisa usa el dolor de las mujeres cuando le conviene. La historia completa a continuación. Luisa, ayer vi tu indignación. Te escuché decir que no permitirías que se maltraten las mujeres, que exigías respeto, pero cuando a mí me violentaron, no te vi reaccionar así. Te busqué, te di pruebas, te pedí ayuda, me prometiste apoyar. Y luego callaste, lo protegiste a él. Y mientras tanto, tu jefe, Rafael Correa, pedía que me controlen, que me digan que me olvide de esto y que sea feliz, como si denunciar violencia fuera un capricho, como si mi vida valiera menos que su proyecto político. Usas el dolor de las mujeres cuando te conviene, pero cuando realmente debiste alzar tu voz, te quedaste en silencio, preferiste callar. Asimismo, Soledad Padilla rompe el silencio. Tras años de ocultamiento, la verdad sale a la luz, con revelaciones que podrían sacudir el escenario político. La mujer que durante mucho tiempo guardó su testimonio ahora habla y sus declaraciones apuntan directamente al ex vicepresidente de Ecuador, a quien acusa de haber abusado de su poder para aprovecharse de ella. El caso, que hasta ahora permanecía en las sombras, toma un giro inesperado con este testimonio clave. ¿Qué consecuencias traerá esta denuncia o cómo responderán las autoridades? Porque perdí el miedo, porque intentaron callarme durante 17 meses, porque creo firmemente en que si no le digo la verdad al país, nos va a gobernar una mujer que intentó silenciarme. Voy a llorar. No, sí va a llorar, tranquila. No, sí puede. En lágrimas y en un discurso conmovedor, reveló todo lo que tuvo que aguantar. Pero no existe nada más poderoso que la verdad. Trabajé para el ex vicepresidente Jorge Glass de distintos espacios en varias instituciones, como ya ha sido público. Todo el mundo pregunta por qué tardé tanto tiempo en denunciarlo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Cuando eres víctima de violencia y estás frente a una relación de abuso de poder, tienes miedo, tienes muchísimo miedo. Jorge Glass decía constantemente que nadie más me iba a dar trabajo, que nadie me contrataría. Me decía también que él era lo mejor que me podía pasar en la vida. Me decía que todos a mi alrededor creían que él y yo éramos pareja, que yo no debía desmentirlo porque nadie me iba a creer, absolutamente nadie. Me pedía sentarme a su lado en actos oficiales y públicos y siempre le decía que no. Y ante esas negativas se enfurecía. Llegó al punto de hacerme seguimiento y obtener mis movimientos migratorios, porque siempre quería saber cómo, cuándo y dónde estaba. Me preguntó que con cuántas personas me había acostado. Me dijo, incluso, que si le hubiera dicho que tenía pareja, todo hubiera sido diferente, incluidos sus acosos. Pero para mí, no era no. Con pareja o sin pareja, era no. Siempre le dije que no. En algún punto de mi vida, normalicé siempre ciertas actitudes, como nos pasa a muchas víctimas de violencia. La historia no nos dice que las personas que imaginamos como normales también hacen cosas monstruosas. Nadie te dice que el villano, el acosador o el maltratador puede parecer una persona normal o incluso un vicepresidente. Me preguntan si tengo miedo. Nuevas denuncias golpean a Jorge Glass, quien fuera vicepresidente de Ecuador. No solo enfrenta acusaciones legales, sino también señalamientos por su trato abusivo hacia su equipo de trabajo. Soledad Padilla, ex colaboradora suya, rompe el silencio y describe un ambiente laboral marcado por el machismo y el maltrato. Según su testimonio, Glass se definía como un monstruo como jefe, gritaba, humillaba y denigraba a las mujeres. Sin embargo, Luisa González, su principal defensora y aspirante a la presidencia, no solo guarda silencio ante estas denuncias, sino que sigue respaldándolo, ignorando las voces de quienes fueron víctimas de su abuso. ¿Por qué te obligó a casarse? Porque yo salí embarazada y con el padre de mi hijo decidimos no casarnos.
Él en ese entonces era seguridad del presidente Rafael Correa y yo trabajaba en el despacho de Jorge Glass y me dijo, nadie que no esté casado puede trabajar conmigo, porque de lo contrario tu hijo será un bastardo y yo no puedo permitir eso. Él se refirió a que su hijo iba a ser un bastardo. Si yo no me casaba. Yo me casé el 19 de septiembre en Carondelet. Yo no tuve invitados. Mis invitados fueron ellos. La seguridad del vicepresidente en ese entonces, mi mamá, mi papá y mis compañeros de trabajo. Ok. Viene el declive de Jorge Glass. Jorge Glass... Una imposición, un abuso de poder, así comenzó todo, sin consentimiento, sin posibilidad de decir no, bajo la sombra de una autoridad que usó su cargo para someter y silenciar. Lo que parecía una relación laboral se convirtió en un terreno de miedo e impunidad, donde callar era la única opción para sobrevivir. Se convierte en la única persona que lo iba a visitar en la cárcel. Si él tenía familia, tiene hermanos, tenía esposa, ¿por qué era usted la que llegó en un momento hasta a llevarle los medicamentos que él necesitaba para, yo qué sé, para sus patologías? Porque todo su equipo de trabajo era de la costa. Todos somos de Guayaquil. La única que vivía por convicción y porque quería vivir en Quito era yo. ¿Y la esposa? La esposa sí estuvo con él. El primer año que él estuvo preso en la cárcel 4, él estuvo con él. Él siempre dice que la esposa lo abandonó, pero eso no es cierto. Eso es mentira. La esposa no lo abandonó, ella dejó de ir porque él la maltrataba. Él la gritaba dentro de la cárcel, la gritaba dentro de los guías penitenciarios, la gritaba delante de todo el mundo. Entonces ella... En la soledad de la celda, solo una persona estuvo a su lado, pero no por mucho tiempo. Su esposa, tras años de humillaciones y maltratos, dejó de visitarlo. Ni los barrotes lo hicieron cambiar. Al final ni ella pudo seguir soportando a quien la denigró incluso en su encierro. Y Soledad era quien tenía que soportar e ir a visitarlo. Porque cuando él cayó preso, el día que lo metió preso fue el 2 de octubre, él seguía siendo vicepresidente. Él dejó de ser vicepresidente en diciembre. El 10 de diciembre fue su audiencia. Ese día a él le retiran la seguridad. Él estaba dentro de la cárcel 4 con seguridad. Entonces, lo que yo hacía era llevarle su documentación. El día que él deja de ser vicepresidente, su aviso de salida, porque él era un servidor público, al igual que todos, claro, yo lo ayudaba con eso. Entonces, le llevaba los papeles, él firmaba sus temas para su liquidación como vicepresidente. Luego, él es trasladado a la cárcel de La Tacunga y él tiene una enfermedad que necesita un medicamento mensualmente y no tenía quien se lo lleve, y alguien lo tenía que recibir en Pero Quito. si usted ya no trabajaba para él, ¿por qué se lo seguía llevando? Humanidad, gratitud. Lo conocí desde que tenía 20 años. O sea, a mí me parecía... Nunca, ni siquiera cuestioné o juzgué. Sus delitos están en la fiscalía. O sea, yo... Usted simplemente era una gratitud a alguien que había sido su jefe durante mucho tiempo. Así me criaron. Gratitud, lealtad o algo más oscuro. ¿Cuál era el verdadero motivo? ¿Un lazo forjado por el miedo o una dependencia construida sobre el abuso? ¿O simplemente la imposibilidad de romper con quien siempre tuvo el control? Y en redes sociales dice, sí, ella iba a la visita conyugal a la cárcel y le encantaba ir y ahora reclama y se victimiza. Eso es mentira. La cárcel de La Tacunga no se puede entrar. Yo tenía que hacer un oficio una vez al mes con antelación y tenía que especificar que llevaba, que era su medicina. Muchas de esas veces... Medicina que usted me contó que tenía que llevarla. Correcto, en un cooler, porque tiene una cadena de frío, porque usa una medicina biológica. Ok. Entonces, muchas veces yo ni siquiera llegué a verlo. Llegué solo a donde tú te registras ahí en la cárcel para entregarla. Yo no sabía que él iba a salir de la cárcel. Yo entregaba la medicina y me iba. En algún momento él me dijo como, mira, Soledad, yo voy a ser el presidente de la República, voy a ser como Mandela, voy a ser como Mujica. Perdón, voy a ser como Nelson Mandela. Como Nelson Mandela. ¿A ese Mandela se refería? A ese Mandela se refería. Él desde la cárcel, él pensaba que iba a ser como Nelson Mandela. Correcto. Okay. En ese entonces no recuerdo si fue la manifestación de los indígenas en noviembre o algo pasó, el presidente era Guillermo Lasso en ese entonces. Entonces él me dijo, mira, yo ya he hablado, yo estoy próximo a salir, y yo te quiero decir algo. A usted, su marido no la quiere. Yo no he querido opinar de su vida personal, pero me he dado cuenta que su marido no la quiere. Jorge Glass utilizaba la manipulación, las promesas, el poder desde la prisión, incluso tras las rejas, su influencia no se desvaneció.
movía hilos, jugaba con lealtades y utilizaba el miedo como su mayor herramienta. El silencio protegió a Jorge Glass por años y Luisa González lo siguió encubriendo cuando más debía alzar la voz. Se vistió de defensora de las mujeres, pero cuando una de ellas necesitó apoyo, solo encontró indiferencia. Hoy, Soledad Padilla se enfrenta sola a quienes usaron el poder para someter y callar, pero esta vez no podrán silenciarla. La verdad está afuera y aunque intenten negarla, el país ya la escuchó. Si te gustó este contenido y quieres seguir con la información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escribe un comentario en este video. Compártelo si quieres más contenido como este. No olvides seguirnos para más análisis políticos. El futuro de Ecuador está en juego.